ayudándonos y que podamos ser edificados, Señor, con esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, hermano, fuerte en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Esta enseñanza, hermano, es parte de la enseñanza del cubo de Metatrón. Es otra de las partes, así que quiero que esté muy atento, que abra su corazón, que abra su mente, que podamos nosotros estar dispuestos para comprender esta palabra del Señor y ser edificados con ella. Amén. Así que vamos a iniciar. Le pongo aquí en el estudio del cubo de Metatrón, veríamos cómo al principio de la creación se produjo por el verbo, la palabra hablada y en acción, un sonido, es decir, se produjo por el verbo un sonido en cada movimiento que se realizó para hacer las diferentes creaciones. Esa enseñanza la vimos ya hace un tiempo acerca de cómo el verbo se empezó a mover al principio de la creación y empezó a desarrollar lo que hoy conocemos como los 5 sólidos platónicos, y toda estructura de vida, todo lo que existe hoy tiene fue creado por esos movimientos que el verbo desarrolló. Y podemos ver cómo se formó el cubo de Metatrón. La escritura nos enseña en Génesis capítulo 1 versículo 1. Si usted tiene su Biblia ahí, hermano, la puede leer. Si no, puede leer la que está acá arriba, es 1960 de Reina Valera, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos dice la escritura que en el principio creó Dios y que el Espíritu de Dios se movía. La palabra crear es bara en el hebreo, que está hablando de crear, está hablando de seleccionar, pero es algo impresionante, que dice que es como procesos formativos. Es decir, cuando el creador, cuando el verbo estaba creando la vida y las estructuras de vida, la escritura nos enseña que era como un proceso formativo. Así empezó el verbo a crear. Y nosotros nos damos cuenta que el diseño primero que surgió era un cubo, era la forma de un cubo, lo cual ya explicamos en la enseñanza pasada, lo cual nos dice que por eso sale esa enseñanza que se llama el cubo de Metatrón. ¿Y qué era la figura que tiene esa forma, el cubo? Nosotros leímos en Apocalipsis, la escritura dice que la ciudad, la santa ciudad, la matriz de nosotros, la matriz de toda la creación, dice la escritura en Gálatas que es nuestra madre Jerusalén, pero dice en Apocalipsis que la forma que tiene es la forma de un cuadro, de un cubo, y nos damos cuenta que es la creación lo que produjo todas las cosas vivas, y así nos damos cuenta que vino a existir la creación. La escritura dice en Hebreos capítulo 11 versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sabemos que esa palabra es algo hablado, por ende es un sonido. La palabra de Dios es algo que se habla, es algo que se habló y que produjo toda la creación. Y vamos a ir viendo esto, hermano, que es algo tan interesante y tan importante que nosotros conozcamos. Todas las vibraciones producen un sonido, frecuencias o pulsaciones. Las personas estudiosas del tema del cubo de Metatrón han descubierto que todo lo creado, cuando se creó, produjo una vibración, es decir, un sonido. Entre más frecuencia, más complejo el diseño de vida, y por eso nosotros que estamos en Cristo Jesús sabemos que Dios vive en la alabanza de su pueblo. Cuando hay una alabanza, hermano, no nos damos cuenta en muchas ocasiones que se está moviendo una palabra de Dios, se está moviendo una vibración, se está moviendo una pulsación, una frecuencia, pero detrás de este mundo literal
hay un movimiento angelical. Hay un movimiento espiritual y muchas veces vemos milagros, vemos sanidades, vemos ministraciones de Dios solamente por medio de la alabanza. ¿Por qué? Porque Dios vive en la alabanza de su pueblo. Dígale al que está a su lado: Dios vive en la alabanza de su pueblo. Él es un Dios real que podemos sentir. Él es un Dios, hermano, real, que cuando alabamos su nombre, cuando le glorificamos, podemos nosotros saber que Él está ahí en medio de nosotros. Por eso la Escritura dice en el Salmo capítulo 22 versículo 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Cómo podemos comprobar que un sonido era emitido en el principio de la creación? ¿Cómo nosotros sabemos que cada vez que el verbo al crear estaba produciendo un sonido hablado para que viniera a existir la creación? Porque dice en Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra verbo, cuando dice aquí que todo fue creado por el verbo, la palabra verbo en el griego es logos, que quiere decir algo dicho. Por ende es un sonido, en este caso hablado por Dios. Imagínese usted aquello tan impresionante que cada vez que Dios habló y dijo Dios: sea la luz, y dijo Dios: produzcan las aguas, y dijo Dios, y empezó a hablar Dios, y todas las cosas empezaron a existir. Toda la creación empezó a existir por medio de la palabra de Dios. Por eso leíamos ahí en Hebreos 11 que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios estaba hablando en el principio, las creaciones empezaron a existir. El verbo es una palabra hablada, es algo dicho, es algo en acción. De hecho, han encontrado tantos misterios en las frecuencias y en las notas musicales que son llaves del mundo espiritual. El acorde de fa mayor, por ejemplo, sostenido, ahorita voy entendiendo esto un poco más, se encuentra una de las mayores llaves cósmicas, y la frecuencia 432 ciclos hertz, que está hablando de esto, la cual es la que se encuentra en toda la creación y lo vivo. Y ahora es lo que voy a explicarle, lo que en este día vamos a hablar un poco de esto, viendo, hermano, lo maravilloso que es nuestro Dios al hacer toda la creación. Cómo Dios habló y empezó a crear. Mire, lamentablemente, esto se ha cambiado a la frecuencia 440 ciclos con motivos negativos. Si usted estudia un poco, se dará cuenta de que ahora usted me dirá: pastor, ¿de qué está hablando? ¿De estos hertz o de estos ciclos 432, 440? Estamos hablando, hermano, de lo que produjo el sonido que el verbo produjo desde el principio de la creación. Fue un sonido específico con el cual empezó a crear, y eso vamos a ir viendo. Pero ese sonido que el verbo produjo fue algo musical. Es decir, no solamente habló Dios, sino que era algo musical. Era una palabra musicalmente interpretada, lo cual produjo las diferentes creaciones y las cosas que existen. Ahora, si estudiamos un poco acerca de los instrumentos, por ejemplo, los instrumentos más antiguos, la frecuencia natural que estos instrumentos emiten está en el 432 hertz o ciclos. Es decir, cuando alguien agarra una guitarra o cuando alguien agarra algún instrumento musical y lo toca, hay una frecuencia que se emite de ese instrumento. Hay una frecuencia que sale de ahí proyectado, aunque la frecuencia nosotros no la podemos ver, pero es algo que se está moviendo.
y cuando esa persona toca el instrumento sale esa frecuencia. Naturalmente los instrumentos antiguos tenían esa frecuencia que salía de ellos, era 432. En un tiempo los nazis tuvieron mucho que ver en esto, cambiaron la frecuencia a 440. Y usted, si estudia un poco de música, va a encontrarse de que lo cambiaron a estos ciclos, porque esto es algo que produce algo negativo en el ser humano. Y por eso le puse aquí, porque han descubierto que a través de la frecuencia se puede alterar el estado de ánimo de una persona, incluso de cambiarla, solo por transmitirle una frecuencia. Y descubrieron que la frecuencia 440 se crea en los seres humanos un estado de ánimo negativo, de ira, enojo y cosas por el estilo. Entonces, dése cuenta usted, como ya nosotros sabemos y hemos hablado tanto de este tipo de temas, de la alabanza, del poder que tiene la alabanza, del poder que tiene la música, pero ahora estamos viendo esto en el ámbito de las frecuencias, de las vibraciones y pulsaciones que se crean por medio de la música. Por eso, cuando nosotros le decimos a la gente, no escuche esa música del mundo, o no oiga esto, no oiga aquello, es porque se está produciendo una frecuencia a través de esto, lo cual tiene un efecto o positivo o negativo dentro de la persona. Fíjese que nosotros, por ejemplo, hemos enseñado acerca de lo que el apóstol Pablo habla, y él dice que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que ministramos, porque hay distinción de voces. Y él dice, él enseña que un instrumento es algo inanimado. Un instrumento es algo inanimado, pero aquel que toma el instrumento y lo toca es responsable de lo que está ministrando a través de ese instrumento. Y nosotros, por ejemplo, mire, le pongo aquí, esto de la frecuencia tiene que ver mucho también con la afinación de los instrumentos. Y según la frecuencia en el que proyectan las ondas, se produce un efecto en el ser humano, el cual es un receptor de frecuencias. Quiero que le diga al que está a su lado, usted es un receptor de frecuencias. Es decir, cuando usted ve la televisión, le están ministrando una frecuencia. Cuando usted oye el radio, le están ministrando una frecuencia. Cuando usted oye la voz de alguien, le están ministrando una frecuencia. Nosotros como seres humanos somos receptores, pero también podemos emitir de nosotros una frecuencia. Mire, ¿qué poder tienen los sonidos y la frecuencia? Por ejemplo, hasta el tono de voz, como decíamos en la enseñanza del cubo de Metatron, en una parte, hasta el tono de voz puede cambiar el estado de ánimo de una persona. ¿Cómo es esto? Claro, cuando una persona te habla molesta, te pregunto, ¿cambia el estado de ánimo que tienes? Claro que sí, porque es una frecuencia la que te está enviando a ti, y tú sientes como un receptor, sientes tal vez la agresividad, sientes la frecuencia que está ministrando algo, y tú lo puedes recibir y tienes un efecto por lo que te están hablando. Ahora, si una persona cuando tú estás triste te habla alegremente, ¿qué es lo que va a producir? Tal vez te va también a bendecir esa palabra que te va a hablar y te va a ministrar. Ahora quiero que voltees al que está a tu lado y le sonrías y le digas, Cristo te ama. Dígale, Cristo te ama. Ok, vamos a continuar. Ok, le puse una vez más aquí, los instrumentos naturales desde la antigüedad emiten en la frecuencia 432 Hz. Hoy en día hay especialistas en esto. Mire esta información. Aquí está esta persona como meditando, y las diferentes frecuencias han encontrado los estudiosos lo que produce en la vida del ser humano. Es decir, cuando una persona está oyendo música a una frecuencia específica,
esto lo han comprobado, produce algo específico en el ser humano. Por ejemplo, en la frecuencia 396 produce una liberación de enojo. Dice, bueno, aquí le pusieron guilt and fear, que está hablando de culpabilidad y de temor. El 417 facilita el cambio. El 528 repara el ADN, y esto también, por ejemplo, está comprobado. Usted lo puede buscar en información de la red, que los mismos personas que usan todo esto para reestructurar el ADN cuando una persona lo tiene mal, usan frecuencias en el 528 para la reparación del ADN. Usted hasta lo puede ver esto, lo puede buscar en la red y va a encontrar que es algo verdadero. Ahora, todas estas frecuencias, estas personas han descubierto sin saber realmente de dónde viene la música y qué fue lo que produjo la alabanza y la música y las frecuencias desde un principio, pero han descubierto el efecto que tiene sobre el ser humano. Mire, aquí volvemos a verlo. Do en la frecuencia 396 habla de una frecuencia para liberar del miedo y la culpabilidad. La nota re, estoy hablando ahora de notas que se pueden tocar en un instrumento. Cuando se está tocando esta nota específica, afinado al 432, como decíamos hace un momento, cuando un instrumento está afinado naturalmente, como fue intencionado, y se tocan ciertas notas, esta nota está produciendo una administración específica a la vida de las personas. Por ejemplo, do, como le decía, en el 396 Hz, ciclos, está hablando de la frecuencia para liberar del miedo y de la culpabilidad. Re, hablando de la frecuencia para deshacer las situaciones y facilitar el cambio. Mi, está hablando de la frecuencia para la transformación y los milagros, la reparación del ADN. El Fa está hablando de la frecuencia para la conexión y las relaciones. Sol está hablando del 741 Hz, la frecuencia para el despertar de la intuición. Entonces nos damos cuenta, y la 852, la frecuencia para volver al orden espiritual. Y ahora miren, le voy a dar esta información que es algo importante para todos aquellos que conocen de música. Las notas que nosotros conocemos como do, re, mi, fa, sol, este tipo de notas fueron inventadas por un hombre hace un tiempo. Es decir, la manera antigua que existía no era a través de notas. Es decir, no crea que en el tiempo de David, por ejemplo, les decía David, a ver, esta no la vamos a cantar en son. No, estaban hablando de una manera específica de tocar, pero que era a través de la frecuencia que ministraban a través del instrumento que ellos conocían. Ahora, usted me va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Espérenme, ahorita lo vamos a ver. Mire, existe un hombre que se llama Guido de Arezzo, que puso los nombres a las notas como hoy las conocemos. En la antigüedad se conocían por su efecto y frecuencia, y lo estableció este hombre, estableciendo un mensaje oculto en el nombre de cada nota a través de un canto de la antigüedad, que desde entonces ocultaron el poder de las frecuencias. Es decir, en eso tiene que ver mucho la Iglesia Católica. Ocultó lo que producían los diferentes frecuencias para que la gente y los músicos ya no supieran el poder de la música. Y aquí está usted lo puede ver, la nota do. De hecho, en la antigüedad no se conocía como do, sino ut, y la cambiaron a do. Ahora, estas diferentes notas que estamos hablando aquí, do, re, mi, fa, sol, la, si, está hablando de algo escondido. Como le digo, en la antigüedad no eran conocidas así, eran conocidas de otra manera. Do, que está hablando esta palabra en latín, utquam laxis, que quiere decir para que puedan. Bueno, lo voy a leer en español. Estas son las palabras en latín que este hombre puso según estas notas para esconder este mensaje.
y este mensaje era en do, para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, fa, estos siervos tuyos, sol, perdona la falta, de nuestros labios impuros, sí, San Juan, que fue aquel hombre que estuvo haciendo un canto, y que así se llamaba el canto que produjeron para esconder lo que son las frecuencias. Ahora, si usted no sabía esto, usted es músico, esto fue el origen de las notas como las conocemos el día de hoy: do, re, mi, fa, sol, así. Pero en la antigüedad no eran conocidas así. También hoy en día hay doctores en Oriente que usan las frecuencias y el murmullo para curar enfermedades. Usted puede buscar esto también en YouTube, en algunas partes de la red, y se puede encontrar que hay doctores. Mire, yo vi un video impresionante donde había un doctor haciéndole así a una persona que tenía un tumor, creo era, no me recuerdo bien dónde estaba el tumor, pero tenía un ultrasonido para ver el tumor, y estaba en la pantalla el tumor ahí, y mientras el doctor murmullaba y le hacía así, y hacía como un tipo de oración, se iba desapareciendo el tumor, y quedó grabado. Ahí está, usted lo puede buscar. Ese tipo de doctores en Oriente han descubierto el poder que tienen las palabras, porque recuerde que la palabra, incluso cuando uno ora por un enfermo, ¿qué es lo que dice? Recibe sanidad. Cuando hay un demonio, usted dice fuera, y hay una frecuencia que se está moviendo. Hay una palabra que se está moviendo desde el ámbito literal al espiritual, que está produciendo algo específico en las personas. Ahora, si a usted le interesa ver esto, lo puede buscar en la red. Como le digo, hay un lugar, un hospital específico donde cantidad de doctores hacen este tipo de sanidades. Ellos no usan medicina, sino usan el poder de la palabra y el poder de las frecuencias para sanar a las personas. Fíjese qué terrible, hermano, lo que han descubierto. Cada sonido producido por el verbo es lo que hoy conocemos como las notas musicales. Fíjese, esto es algo bien interesante. Toda la geometría, sea de los 5 sólidos platónicos, alquimia, matemáticas, etcétera, nos lleva a la frecuencia 432 ciclos y al acorde fa sostenido mayor. Mire, pondré un link para que usted pueda ver el video explicado con audio y video. ¿Y dónde cree que se encuentran escondidas las frecuencias musicales en los diseños del cubo de Metatron? Mire, vamos a ver este video y ponga atención lo que produce el sonido, la frecuencia sobre algo que no tiene forma. Es decir, lo que vamos a estar a punto de ver es algo, este video creo es el de la arena, y la tienen sobre algo metálico, ponen la arena, le conectan algo para que se transmita la frecuencia, y a través de la frecuencia se hace un diseño geométrico en la arena, solamente por la administración de la frecuencia. Mire, vamos a ver este video. Le están poniendo sal en esta ocasión. Dice, se hace vibrar la placa de metal usando las diferentes frecuencias. A medida que el tono se eleva, se forman patrones geométricos. Usted ve ahí, le está cambiando los hertz. Al 345 se forma esa forma ahí. Le echan más porque se complica el diseño. Al 1033 Hz se crea ese diseño.
solamente se produce por la frecuencia que se le está ministrando. 1820 Hz produce esto, es decir, entre más suben los Hz, los ciclos, más complicado o complejo está el diseño. 2441, 3240. Le echan más porque le van a subir más. 3835 Hz. 3975 Hz. Usted ve que se van formando diferentes figuras más complejas solamente por subirle el ciclo, solamente por subirle la cantidad de hertz de la frecuencia que se está emitiendo en esa placa.